Hola, ¿cómo están amigos, amigas? Qué gusto volver a encontrarnos. Estamos transmitiendo, pues ahora sí que en TikTok, en vivo, y aquí estamos trabajando, haciendo todo nuestro contenido para redes sociales, para todo el mes, ¿verdad? Entonces es un trabajo muy padre, muy coordinado, y pues empiecen a conectarse, por favor, en TikTok, empiecen a hacer sus preguntas, sus comentarios, y con todo gusto ahí estaremos, ¿sí? Ahí estaremos hablando. Fíjense que no sé en otras partes del mundo, porque afortunadamente me ven en muchos países de América, me ven en Europa también, y yo les agradezco. Entonces, no sé cómo andan en otros lugares, pero aquí en México, últimamente, el COVID, ya saben, pues es un virus que siempre va a estar con nosotros, es un virus que generalmente está controlado, pero pues bueno, hay épocas del año en que se incrementa la cantidad de casos. Ahorita estamos como en una pequeña ola en México, donde pues sabemos ya del vecino, del primo, el familiar, mamá, papá, ¿sabes qué? Tiene COVID y tiene COVID, tiene COVID. Entonces la frecuencia ha sido alta últimamente aquí en México, y yo supongo que en otras partes del mundo, pues para que me comenten sus experiencias que han tenido. Y a causa de eso, fíjense, todo se juntó. O sea, estaba ese tema, dije, tengo que hablar sobre COVID, sobre síntomas neuropsiquiátricos, sobre secuelas del COVID. Y la semana pasada que estaba pensando en ese tema, me llegó un paciente, fíjense, un paciente, un abogado muy exitoso, muy serio. O sea, la verdad es que me cayó muy bien el señor. O sea, ya ven que dicen que a veces los abogados y los doctores no sé qué fama tenemos, pero bueno, este abogado, muy buena persona, muy linda persona, una persona muy de su casa. O sea, un buen abogado. O sea, se veía que le gustaba su profesión, le gustaba la gente. O sea, me gustó mucho como su personalidad, su perfil. Y entonces él dice, oiga doctor, fíjese que vengo a verlo a insistencia de mi esposa, y yo no quería venir. Dice, si le soy sincero, yo no quería venir con usted, porque pues no estoy enfermo y que no sé qué. Él dice que a mediados como de abril, de cuando empezó la pandemia, ya ven que la pandemia en el mundo, los casos empezaron como en abril, mayo pues, ¿qué sería? Del 2020, creo que fue cuando empezó, ¿no, Lalo? Por allá, por esa época. Dice, yo fui de las primeras personas que me dio COVID. Dice, me la pasé mal, la verdad es que estuve muy mal en ese tiempo, pero logré superarlo. O sea, salí, y luego después de ahí pues quedé como muy cansado, muy fatigado, empezaba con muchos problemas. Tenía, no sé, me sentía raro, no podía pensar, muy cansado, tenía dolores, tenía de repente ataques de ira. Dice, yo siempre había sido súper tranquilo, muy amiguero, muy extrovertido, y parece como que todo eso se quitó. Entonces dice que su médico internista que lo estaba tratando, pues él fue el que le dijo, oye, pues a lo mejor tienes síntomas neuropsiquiátricos del COVID o secuelas del COVID. Eso es súper frecuente, fíjense, es bien, bien frecuente. Ya ahorita nos dicen COVID, ya nadie se preocupa, ya dices, una infección más. Ahorita ya es como decir, tengo influenza o gripa. La verdad es que ya no es tema. Afortunadamente, gracias a la vacunación masiva que hubo a nivel mundial, pues bueno, ya estamos en otra época, en otras circunstancias, pero las secuelas neuropsiquiátricas pues persisten. Es un tema que casi no se habla, como que no se dice mucho de eso. Entonces, bueno, este paciente, pues imagínense, dice, yo terminé el COVID como en junio, julio del 2020, me sentía mal, me sentía diferente. Dice, no sabía es más, él no sabía lo que le estaba sucediendo. Y entonces me comentó que, pues él le comentó al internista, que el internista le dio escitalopram. Escitalopram es un antidepresivo, es un muy buen antidepresivo, pero le dio 10 miligramos. Entonces imagínense, desde julio, agosto del 2020 hasta julio del 24. O sea, el hombre estuvo, a pesar, es un profesionista, es un hombre muy inteligente, muy brillante, exitoso en su profesión, y no sabía lo que le estaba pasando. No tienen por qué saberlo, pues él es abogado. Precisamente por eso hago este tipo de programas, para que ustedes lo tengan por ahí, me hagan favor de compartirlo, que vean, el doctor habló de secuelas neuropsiquiátricas del COVID. O sea, que esas no te matan, obviamente que no te van a matar. No es algo como que sea grave, pero
es algo que tu calidad de vida la impactan mucho, porque ya no puedes hacer lo mismo. Entonces, bueno, dice, me trató con ese medicamento y me sentí bien, doctor. Dice, me sentí más o menos, me sentí como al 40, 50% de lo que yo soy. No, pues excelente, qué padre. Dice, pero no estaba bien. O sea, yo continuaba con mi trabajo, batallaba para, pues hacer como mis juicios, para hacer mi contraargumentación. Dice, parece que cosas que podía hacer ya no las podía hacer muy bien. Estaba ansioso, de repente estaba deprimido, con muy poca energía. También a él se le afectó su situación sexual con su pareja. Dice, la señora me decía, oye, ¿no tendrás otra mujer? No tengo ni energía, mujer, para terminar el día, andar trabajando. Dice, no, pero también eso se afectó, o sea, su parte de su relación sexual con su esposa, pues bueno, se vio bastante afectada. Y dice, la gota que derramó el vaso y por lo que estoy aquí contigo es porque me enteré que mi hija empezó a ir con un terapeuta, creo, porque no podía platicar conmigo. Dice, eso me pegó. Dice que porque me estoy muy irritable, muy enojado, y bueno, efectivamente. Entonces, cuando vino conmigo, me dice el doctor, ¿qué es lo que me está pasando? Y le digo, tiene síntomas, tiene secuelas neuropsiquiátricas del COVID. Dice, a ver, explíqueme por qué no me habían dicho eso. Le digo, el internista que te estuvo viendo, es neumólogo. ¿No te comentó sobre esto? No, no me comentó. O sea, yo le decía que me sentía diferente, que ya no volvía a ser el mismo. Siempre me dicen eso. O sea, las personas que vienen a consultar es desde que me dio COVID, algo cambió en mí. No sé si en mi cerebro, no sé si en mi cuerpo, no sé si en mi personalidad, pero algo cambió y no soy el mismo. Por eso fue que vino para acá. Dice, vengo precisamente por eso, porque pues sí me dio mucha cosa, que mi hija ya no pudiera hablar conmigo, que necesitara un terapeuta porque decía que me he vuelto muy irritable, muy poco tolerante. Entonces, bueno, a raíz de eso es que yo les voy a explicar cuáles son las secuelas neuropsiquiátricas del COVID. Esas te pueden aparecer a los 3 meses, tal vez inmediatamente después, 6 meses, 9 meses, un año. O sea, tú eres diferente. Si te dio COVID y te sientes diferente en algo, piensa por favor que tienes secuelas neuropsiquiátricas del COVID. Ahora se me dicen, oye, ¿por qué? Pues porque una infección, normalmente nosotros cuando estaba el COVID nos centramos mucho en los pulmones, porque obviamente que es el órgano blanco y es el que más ataca, y pues que si la insuficiencia pulmonar y que problemas cardíacos y que te daba neumonía, bueno, finalmente los virus lo que hacen es causar una reacción inflamatoria y no crean que se deposita nada más en los pulmones, se deposita en muchos órganos, precisamente por eso las personas tenían fallas. Si ustedes se acuerdan que nos fallaba primero los pulmones, luego nos fallaba el corazón, que teníamos una pericarditis o una endocarditis y nos fallaba también el hígado y los riñones estaban complicando porque estaban muy inflamados, porque estaban infectados también. Lo mismo que pasa en nuestro cuerpo también pasa en el cerebro, evidentemente, ¿verdad? Entonces tenemos ahí pues un problema, o sea, tenemos una situación de que nos da cierta infección en el cerebro, digo, nada grave, nada como para que nos dé una accidente cerebrovascular o para que disminuyan importantemente nuestras funciones ejecutivas superiores, no, pero finalmente tienes ahí una infección y bueno, eso es lo que causa, o sea, por eso pasan las secuelas neuropsiquiátricas. Les voy a decir, hay síntomas, les digo, síntomas cognitivos, hay síntomas emocionales en la salud emocional, síntomas físicos que podemos tener, estrés postraumático, y les voy a ir describiendo cada uno de estos. Si tú tienes mucha dificultad con la atención, si dices, oye, me dio COVID y luego tengo muchos problemas para concentrarme o para mantener la atención, o alguien me está hablando y yo ya me ando distrayendo y eso no te pasaba y te causa problemas, ese es un síntoma cognitivo de las secuelas del COVID. Problemas de memoria. Te cuesta mucho trabajo recordar la información de eventos recientes, a lo mejor la memoria remota está preservada, pero la memoria a corto plazo, a mediano plazo, no das pie con bola. Niebla mental, yo creo que esa palabra ustedes la escucharon mucho. Esto es una sensación de confusión mental o de niebla mental como tal. Es como si una persona, imagínate que tú ya aprendiste perfectamente a manejar tu celular, tal vez, y luego se te hace muy difícil manejar las apps, manejar el celular,
mandar mensajes rápidos, o si tienes que decir, oye, ¿qué voy a preparar ahora de comida? O sabes qué me voy a poner para el de ropa para irme a trabajar. O sea, como que cosas que antes hacías automáticamente, que ya no necesitabas ni pensar, pues ahora tienes que como que enfocarte mucho y pareciera como que tu mente no funciona. Que era lo que me decía este abogado, me decía, doctor, no sé por qué estoy batallando tanto en mi trabajo. O sea, ya tengo como 30 años de experiencia y ya de cuenta que me siento como un huerco que tengo que leer y lo que leo no lo entiendo. Y aparte que no lo entiendo, o sea, no puedo hacer abstracciones de eso. Entonces, eso sucede. Esos son los síntomas cognitivos de las secuelas del COVID. También tienes síntomas emocionales. ¿Cuáles son los síntomas emocionales? Que tengas ansiedad y depresión. Sentimientos de ansiedad, sentimientos de tristeza, de minusvalía, de una opresión en el pecho, de un vacío y no sabes por qué y lo único que te dio fue COVID. Cambios de humor, como esta persona, o sea, cambios significativos en tu estado de ánimo. De repente estás bien, o sea, bien a secas, no creas que estás como siempre, y luego de repente estás muy ansioso y de repente estás muy irritado, o sea, terriblemente irritado, todo te molesta, o sea, ahora sí que como dicen, nada te calza, con todo el mundo, o sea, hasta lo que no comes te hace daño, o sea, estás muy, muy poco tolerante y entonces eso te empieza a causar problemas, ya sea con tu familia o con tus amistades. También empieza a tener aislamiento social. Este paciente me decía, a mí me encantaba juntarme con mis amigos, dice, y ahora les saco un chorro de excusas porque estoy cansado, no los tolero, no quiero estar con ellos, entonces es algo que también se va afectando. Y por supuesto que también hay síntomas físicos muy importantes, como cuáles son, tienes una fatiga, haz de cuenta que dices, oye, como si hubiera trabajado 10 horas, 12 horas diarias, con mucha fatiga física y mental persistente, ¿sí? Es diferente esta fatiga a lo que tenías antes de la infección, o sea, tal vez ibas al gimnasio y bueno, te sentías un poco cansado, ibas a hacer tu ejercicio matutino, vespertino, pues sí, un poquito de cansancio y te recuperabas. Pero aquí, con las secuelas neuropsiquiátricas del COVID, la fatiga es persistente. Siempre estás cansado y aunque descanses y aunque duermas súper bien, aunque no hayas trabajado, te sientes fatigado. Entonces es una fatiga como que no tiene un sentido. También las personas dicen que tienen dolores en diferentes partes del cuerpo que vienen y van. De repente tienen cefalea, de repente a lo mejor tienen tensión en el cuello, dolores musculares, a lo mejor tienen diarrea, dolores gastrointestinales y no tienen ningún motivo. Van con el doctor y le dicen, pues no tienes nada. También algo muy frecuente que pasó cuando tuvimos la pandemia del COVID es que muchas personas tuvieron estrés postraumático. El estrés postraumático es un padecimiento emocional donde la gente tiene mucho miedo por una situación que fue muy cercana a la muerte, donde la persona inminentemente estaba en un riesgo de morir. Eso nos pasa, por ejemplo, pues bueno, acuérdense que en ese tiempo, pues no había, o sea, no sabíamos cuál era exactamente la fisiopatología de este virus, no teníamos vacunas, acuérdense cómo estábamos, o sea, la verdad es que la pasamos súper mal, o sea, la humanidad la pasó como hace 100 años no la había pasado, no habíamos tenido una pandemia así, acuérdense las filas donde estaban para conseguir tanques de oxígeno, era de terror, o sea, si te pones a pensar ahorita, fíjate nada más que el ser humano somos muy resilientes y no nos afectan tantas cosas, o nos acostumbramos. Hasta la mala vida se acostumbra uno. Pero acuérdate, o sea, las calles desérticas, acuérdate que no querías acercarte con nadie, no visitaste a la familia, acuérdate cómo estaban las filas donde en los depósitos médicos de la desesperación de oxígeno y todos los medicamentos y todas las terapias alternativas que, pues eso fue muy difícil. Las personas también que fallecieron repentinamente, que no se pudieron despedir, pues claro que todo eso causó mucho estrés, mucho dolor, muchas secuelas emocionales hay en esa parte también. Entonces hay que identificar si tú tienes algún trauma. Un trauma quiere decir que estás reviviendo lo mismo que viviste en mayo, junio del 2020. O sea que continuamente se te viene a la mente, te despiertas y te despiertas muy asustado, de repente el corazón se te acelera, estás temblando, te pones a sudar y no sabes por qué y tuviste esa experiencia negativa. Tal vez eso hable de síntomas de estrés postraumático.
También la percepción general, fíjense, también aquí las personas que tienen COVID tienen como una percepción muy pesimista y muy negativa de la vida. Ya no quiero vivir, no me gusta cómo estoy, me siento siempre cansado, siento que estoy un estorbo para mi familia, creo que tengo problemas con ellos. Entonces, pues esa situación de autopercepción, pues a nadie le gusta. Síntomas persistentes. Las personas también cuando tienen, pues esta persona que les estoy hablando, este paciente, pues ya tiene prácticamente 4 años. ¿Te imaginas tú? O sea, 4 años sintiéndote como a medias aguas, o sea, sí bien, pero no bien. O sea, digo, o sea, si yo me sintiera también así, ya estaría desesperado. Entonces, como psiquiatras, es muy importante que abordemos esta preocupación del paciente con empatía y con claridad, ¿sí? Y hay que responder las preguntas que las personas tienen, porque él venía y me decía, yo quiero saber, doctor, por qué mi esposa me dijo que fuera con el psiquiatra y por qué no estoy bien, o sea, qué le pasó a mi cuerpo que no estoy bien. Entonces fíjense que cuando se lo expliqué, lo entendió perfectamente bien. Dice, oye, haz de cuenta que me estás describiendo. O sea, parece como si yo te hubiera platicado, ya como si hubiéramos tenido todo un día de conversación entre tú y yo. Me dice, le digo, pues es que son secuelas que ya están súper estudiadas y que a lo mejor no hacemos tanta laraca, porque, o sea, los pacientes no se mueren de esto. Bueno, sí se mueren cuando están muy deprimidos y que tienen ideación suicida, pero no se mueren como cuando les da una neumonía. Pero la calidad de vida pues está súper mal. Entonces, la verdad es que los síntomas de cada persona, los síntomas neuropsiquiátricos, las secuelas, son muy diferentes para cada persona. No esperes que todos los síntomas sean igual. Es más, por favor, si tú tuviste COVID y te quedó con alguna secuela, a lo mejor platícamelo en TikTok, o sea, veme, o hazme alguna pregunta sobre eso, porque hay muchos síntomas, todos los que tú te puedas imaginar. Alguien quedó con colitis, otros con gastritis, otros con ataques de pánico, otros con migrañas, otros con problemas. Fíjate, algo también súper frecuente y que no lo he mencionado, las personas quedan con mucho tinnitus y con mucho mareo, mucho vértigo. También eso presentaban las personas, también con problemas a lo mejor con la visión, con el olfato, con el sabor, muchas cosas. Entonces los síntomas, lo primero que yo le decía a este paciente, porque eso vino a preguntarme, ¿por qué me siento así? Y ya le expliqué por qué se sentía así. Su segunda pregunta era, oye, ¿me va a quitar o me voy a quedar así? Porque yo no quiero seguir viviendo de esta manera. Le digo, yo te entiendo, yo tampoco quisiera seguir viviendo de esa manera. Entonces pues sí, o sea, es a veces porque él ya tenía 4 años. Dice, ¿por qué no me he compuesto si estoy tomando medicamento? Entonces ya hay que explicarle, o sea, el citalopram es una buena dosis. Y aprovecho el comercial, ya saben, siempre no doy brincos sin guarache, ¿verdad? Les agradezco, hablando de paciencia, les agradezco por estar aquí conmigo en estos 2 programitas que hicimos y nos vemos pronto. Síganme, por favor, en todas nuestras redes sociales que por ahí están apareciendo. Bye, hasta pronto. Nos vemos la siguiente.